Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos sobre sucesiones. ¿Qué es una sucesión? Una sucesión se va a entender como una función. Vamos a entenderla como una función, la cual tiene como conjunto de partida el conjunto de los números enteros positivos, que son o corresponden a todos los números naturales, como por ejemplo el 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente, y tiene un conjunto de llegada que es el número real. Son números reales, es decir, nosotros vamos a evaluar siempre con números enteros positivos naturales, digamos así, y vamos a tener como resultado pues un número real. Más adelante veremos algunos ejemplos al respecto. En sí, lo que nos quiere decir es que para cada n que pertenece pues a los enteros positivos, ya les había comentado números naturales, pues lo que quiere decir allí, si nosotros evaluamos f de n, vamos a tener un resultado que lo vamos a denotar f sub n, lo que querrá decir que las sucesiones son ordenadas. Eso quiere decir que cuando vale 1, vamos a tener f sub 1, cuando vale 2, f sub 2, f sub 3, f sub 4, f sub 5, y así sucesivamente, lo que nos quiere decir que las sucesiones pues son ordenadas, ¿no? Tenemos un orden, ¿cierto? Las podemos pues numerar, como podríamos decir. Asimismo, pues vamos a ver que la forma comprensiva de entender las sucesiones es de esta forma, ¿no? Así las vamos a poder, digamos, representar. Más adelante vamos a ver un ejemplo al respecto. Entonces, eso querrá decir, ¿no? Que si nosotros tenemos aquí una función, pues como ya les había explicado acá, que partimos de los enteros positivos y llegamos a un número real, entonces, si nosotros definimos esta función f sub n igual a 1 sobre n, eso pues equivale a desarrollar esta sucesión, ¿cierto? Es decir, que para nosotros aquí 1 sobre n vendría siendo como decir la forma comprensiva, ¿cierto? La forma extensiva sería cuando ya le demos valores. Por ejemplo, recordemos que n pues es un número natural, ¿cierto? Los enteros positivos son los naturales, ¿cierto? Por ejemplo, aquí el primer elemento pues sería 1 sobre 1, cuando n vale 1. Segundo elemento sería 1 sobre 2, cuando n vale 2. El siguiente pues sería 1 sobre 3, 1 sobre 4, y así sucesivamente, ¿cierto? Existen infinitos, ¿no? Recordemos que los números naturales pues son infinitos allí. Los números que conforman el rango de una pues sucesión, recordemos que habíamos hablado que que una sucesión era pues una función, ¿cierto? Entonces, como es una función, tiene pues un conjunto de partida que se conoce como dominio y un conjunto de llegada que se conoce como rango, ¿cierto? Entonces, los elementos que hacen parte del rango, es decir, el conjunto de elementos de llegada, pues se van a denominar pues términos o elementos de la sucesión, ¿cierto? Y como les había comentado, la sucesión tiene o es ordenada, ¿cierto? Entonces es un conjunto pues que es ordenado por los puntos. Eso quiere decir pues que cuando nosotros tenemos que vamos a evaluar pues el primer elemento, como les había comentado, es para 1, ¿cierto? Entonces f sub 1 vendría siendo pues el primer elemento de la sucesión. Cuando vale 2 pues ya vendría siendo el segundo, este vendría siendo pues el tercero, y así digamos si continuamos hasta un k, pues aquí es importante decir que k pues pertenece pues a los enteros positivos, ¿cierto? Vamos a tener el elemento que se denomina késimo, ¿cierto? La posición k, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo allí. Cuando tenemos que vale n, entonces tendríamos el elemento enésimo. Y así eso puede continuar, ¿cierto? Hay infinitos elementos allí. Ya poniendo en términos, pues ya de un ejemplo, pues particular, si nosotros consideramos esta sucesión n más 1 arriba sobre n más 2, entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? El orden, ¿cierto? Como se va dando allí, digamos, si partimos en el primer elemento, pues tendríamos que esto va a ser igual
aquí n pues va a valer 1, entonces tendríamos 1 más 1 aquí sobre, aquí tendríamos 1 más 2, entonces 1 más 2 y entonces esto es igual arriba, 1 más 1 pues me va a dar 2 y abajo 1 más 2 pues me va a dar 3. Este vendría siendo pues lo que se conoce como el primer elemento, ¿cierto? Entonces este vendría siendo el primer elemento, lo que nosotros anteriormente habíamos denotado como que, como f sub 1, ¿no? ¿Cierto? Bueno, perdón. Lo habíamos denotado como f sub 1. Bueno, f sub 2 pues vendría siendo el segundo elemento, ¿cierto? Aquí entonces tendríamos arriba 2 más 1, ¿cierto? Cuando se cambia la n por 2, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo allí. Entonces aquí cuando n vale 2, entonces aquí me va a quedar 2 más 1, ¿cierto? Arriba, y abajo me va a quedar 2 más 2. Entonces 2 más 2, entonces arriba tenemos 2 más 1, que eso es 3, y abajo 2 más 2, pues que eso es 4. Entonces esto vendría siendo el segundo elemento de la sucesión, ¿cierto? Que corresponde pues a lo que habíamos denotado como f sub 2. Bueno, y así podemos continuar de manera infinita, ¿no? Y buscar tantos elementos pues no sean posibles allí. Las sucesiones, pues, habitualmente se las puede nombrar, digamos, o bueno, se las puede simbolizar así, ¿no? Se las puede, digamos, utilizando, bueno, de manera habitual, se utilizan pues las primeras letras del abecedario, o bueno, o las primeras, ¿no? Por ejemplo, la podemos nombrar A sub n, bueno, B sub n, bueno, X sub n, Y sub n, bueno, digamos, de manera habitual, ¿no? Porque pues eso dependerá de cada autor o de cada persona como las quiera nombrar. Por ejemplo, aquí, ¿no? Si nosotros tenemos esta sucesión, pues, digamos, la hemos denotado así como x sub n, ¿cierto? Y la x sub n vendría siendo esta sucesión. Es como simplemente ponerles una etiqueta o nombrarlas así, ¿cierto? La x sub n, pues yo ya sabré que estoy hablando de esta sucesión, pues, ¿no? Depende del ejercicio, ¿no? De cada ejercicio como lo vayamos, pues, trabajando o implementando. Asimismo, nosotros sabemos que el elemento x sub n, que implica pues el enésimo elemento, ¿cierto? Recordemos, aquí fuera x sub 1, vendría siendo el primero, bueno, x sub 2 vendría siendo el segundo, pero estamos diciendo aquí que el x sub n, que quiere decir para algún n, ¿no? N cualquiera, no sabemos pues qué valor puede tener n, pues relativamente pues va a ser esta forma, ¿cierto? Eso representa pues el elemento enésimo allí en la sucesión. Bueno, también pues es posible que a veces no se, digamos, definan las sucesiones de forma pues comprensiva, ¿no? Como sería esta que está aquí, ¿no? Que es lo que nosotros, digamos, podemos entender allí, o cuál va a ser el comportamiento de nuestra función. También lo podemos expresar en forma extensiva, es decir, tal cual como está aquí, ¿no? Término a término, ¿no? Bueno, aquí hemos definido una sucesión que hemos denotado como B sub n, donde pues aquí el primer elemento es 1, luego tenemos el elemento 2, bueno, el tercer elemento, bueno, cuarto elemento, recordemos que estas son las posiciones, bueno, y así sucesivamente, ¿cierto? Allí podemos pues darles un orden, ¿cierto? Y pues vamos, digamos, término a término, como se está relacionando allí. También es importante denotar que cuando nosotros tenemos una expresión, pues término a término, se puede definir pues lo que se conoce como la ley de formación, ¿no? Podemos, o digamos aquí, se puede la ley de formación, la ley de formación, la ley de formación de los términos, ¿no? Aquí nosotros podemos encontrar la ley de formación de los términos. Bueno, eso es importante, ¿no? ¿Por qué? Pues, digamos, nosotros podemos encontrar la expresión B sub n que nos permite encontrar, pues, estos elementos allí. Entonces, para este caso, pues, particular, es importante denotar que son, pues, casos particulares
este caso vendría o está dado por elementos de esta forma. 2n menos 1 y bueno, y cierra allí. Bueno, vamos a verificar. Cuando nosotros queremos evaluar f sub 1, entonces nosotros vamos a tener que reemplazar aquí n por 1. Entonces me va a quedar 1 al cuadrado, ¿cierto? Aquí recordemos que al evaluar aquí, ¿cierto? Menos 1. Entonces evidentemente 1 al cuadrado pues va a ser 1 y acá me queda pues menos 1 y esto es 0, que es el primer elemento, recordemos. f sub 2, bueno, f sub 2 pues va a ser de esta forma, me va a quedar pues 2 al cuadrado, recordemos aquí que n ya valdría 2, ¿cierto? Menos 1, entonces esto es 2 al cuadrado, pues va a ser 4, menos 1, y pues evidentemente esto es 3, que sería pues el segundo elemento, y bueno, y así podemos ir verificando cada uno de los términos. Es importante considerar que esta ley, digamos, para encontrar la ley de formación en términos que se expresan en la forma pues extensiva, se podrá realizar en algunos casos, ¿no? O algunos casos pues particulares que podemos considerar allí, ¿no? Eso es importante denotarlo allí. Bueno, otra forma de poder, digamos, visualizar la forma con la que se construyen las sucesiones es de la forma por recurrencia, ¿no? Lo que significa que nos dan algunos términos anteriores y nosotros podemos construir los términos hasta obtener pues el término deseado allí. Entonces tenemos este ejemplo es de recurrencia porque miren aquí ustedes que tenemos un primer elemento que se ha denotado pues como un medio, ¿cierto? Y un elemento n más 1 que pues es de forma recurrente. Vamos a ver aquí, ¿no? Miren aquí, es importante tener en cuenta que dice 2 más a sub n sobre 2 para todo n mayor o igual que 1. O sea que empieza en 1, bueno, 2 y así sucesivamente. Eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el siguiente elemento, no? Entonces vamos a ver aquí cómo se define. Si yo quiero aquí encontrar, por ejemplo, el elemento 2, aquí, entonces yo le voy a dar a n igual a 1, ¿cierto? Miren aquí, cuando sumamos, cuando n vale 1, pues voy a tener 1 más 1, que es 2, ¿cierto? Entonces voy a buscarlo allí. Entonces, tendríamos que a sub 1 más 1 me quedaría aquí, ¿no? 1 porque le voy a dar pues el valor de n que es igual a 1, más 1, ¿cierto? Igual, bueno, por la fórmula, perdón, aquí, bueno, aquí tendríamos entonces que esto es igual, aquí dice 2 más a sub n. Recordemos que le habíamos dado el valor de 1 a n, ¿cierto? Entonces aquí me va a quedar a sub 1, ¿cierto? Aquí. Todo esto sobre 2. Es decir, esto es igual. Bueno, aquí tenemos 2 más. Aquí tenemos a sub 1. Pero a sub 1 ya sabemos quién es. Miren ustedes aquí, ya habíamos dicho que a sub 1 pues vale un medio, ¿cierto? Entonces simplemente lo escribimos y todo esto va a quedar dividido entre 2, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos una suma de fraccionarios, ¿cierto? Recordemos que los fraccionarios se suman pues en cruz, ¿cierto? Se suman o se restan en cruz. Entonces tenemos 2 por 2, pues es 4, más, porque estoy sumando 1 por 1, pues que es 1, sobre 2 por 1, pues que es 2, todo esto sobre 2. Es decir, esto será igual, 4 más 1, pues me va a quedar 5, sobre 2, y todo esto sobre 2. Se sobreentiende que este tiene base 1, ¿cierto? Porque este está aquí, se sobreentiende pues que tiene base 1 y podemos aplicar lo que se conoce como la ley de la oreja aquí. Entonces tendríamos 5 por 1, pues eso va a ser 5 y 2 por 2 pues va a ser 4. Esto no se puede simplificar, simplemente queda allí. Eso querrá decir que el elemento a sub 2, bueno, lo voy a escribir por aquí, a sub 2 vale ¿cuánto? 5 cuartos. Bueno, ya sabemos allí que el elemento a sub 2 pues vale 5 cuartos.
Ahora, si yo quiero encontrar el elemento A sub 3, entonces A sub 3, pues yo sé que es lo mismo que tener pues acá abajo 2 más 1, ¿cierto? Eso vendría siendo allí, ¿no? El A sub 3 pues yo lo puedo representar como 2 más 1, es decir, a n, aquí yo le voy a dar el valor de 2, ¿cierto? O sea, para mí n, aquí ahorita va a valer 2, ¿cierto? Bueno, entonces esto será igual aquí, miremos la fórmula, 2, aquí dice más a sub n. Recordemos que le estamos dando el valor de n, pues de 2, entonces más a sub 2, ¿cierto? Me quedaría aquí, ¿no? Recordemos que le estamos dando ese valor allí sobre 2, dice la fórmula. Entonces esto es igual, bueno, aquí va 2, entonces más, y nosotros sabemos que a sub 2 pues vale 5 cuartos, ¿cierto? Entonces aquí lo reemplazamos, 5 cuartos sobre 2. Entonces, bueno, allí ya podemos ir resolviendo estos procesos aquí, que tenemos otra suma de fraccionarios. Entonces se suman en cruz, 2 por 4 pues me va a dar 8, más, porque está sumando, y 1 por 5 pues me va a dar 5, sobre 1 por 4 pues que me va a dar 4. Todo esto sobre 2. Sumamos, recordemos que tienen base 1 aquí, ¿cierto? Sumamos 8 más 5 pues me va a dar 13 arriba, sobre 4, sobre 2, sobre 1. Ley de la oreja, ¿cierto? Entonces 13 por 1 pues me va a dar 13, bueno, lo voy a escribir por acá, y 4 por 2 me da 8. Esto no se puede pues simplificar. Eso quiere decir que para nosotros a sub 3, que vendría siendo pues el tercer elemento, va a valer 13 sobre 8. Bueno, y así nosotros podemos ir encontrando cuántos términos pues nosotros querramos aquí, ¿no? O si nos están pidiendo un determinado término, vamos a ir poder construyendo, ¿cierto? Hasta que encontremos hasta ese término pues deseado. Bueno, y así es el proceso de construcción de recurrencia, lo que nos estaba diciendo pues allí. Sin embargo, es importante considerar que para efectos del estudio que se va a realizar en este curso, nosotros no vamos a trabajar con elementos de este estilo, ¿cierto? O sucesiones de este estilo, o sucesiones que serían recurrentes, sino que vamos a partir de la definición de sucesión, ¿cierto? Donde podemos dar la sucesión, digamos, de forma abreviada o de forma extensiva. Ahora vamos a desarrollar el siguiente ejemplo, ¿no? Es importante pues mirar que de este tipo de ejemplos son los que se van a considerar, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a considerar acá en el desarrollo del curso, ¿no? Bueno, cuando nos están diciendo aquí encontrar pues el enésimo término, ¿cierto? De la sucesión, pues es como encontrar ese término que nos ayuda a construir estos términos, ¿no? ¿Cierto? Digamos, ese término que nosotros definimos como el elemento, pues, que nos ayuda, pues, a construir allí, ¿no? El elemento que habíamos llamado como ley de formación anteriormente. Bueno, entonces, para poder desarrollar aquí, entonces, es importante mirar a veces cómo es el comportamiento de término a término, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos dos partes. Vamos a tener una parte arriba y pues otra parte que siempre va a estar dividiendo, ¿cierto? Aquí van a ir siempre pues 1, ¿cierto? La primera posición aquí va a ser con 2, ¿cierto? Aquí va a ser con 3, bueno, 3, bueno, acá con 4, bueno, y así sucesivamente. Vamos a organizar la parte de abajo, en primer lugar. Lo primero que se puede observar allí es ver que siempre de término a término, pues habrá una diferencia de 2, ¿cierto? 2, bueno, más 2 acá va a ser 4, más 2 va a ser 6, más 2 pues va a ser 8, ¿cierto? Sin embargo, aquí tiene que estar metido el 1 en alguna parte. Aquí tendrá que estar metido el 2 en algún lugar de aquí para que me forme pues el 4. Recordemos que cuando nosotros decíamos f sub n, pues de nuestra f sub n, aquí era que nosotros íbamos a evaluar, ¿cierto? Entonces por eso el 2 tiene que aparecer en algún momento de allí. Bueno,
Entonces, para el primer elemento, ¿qué podemos ver allí? 2. Cuando nosotros multiplicamos, por ejemplo, el 2 por 1, pues vamos a obtener ese 2, ¿cierto? Cuando multiplicamos 2 por 2, vamos a tener aquí 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, pues 8. Bueno, y así ya vemos que va teniendo la forma. Es decir, este elemento de abajo va a ser de esta forma. 2n, ¿cierto? Miremos que no sabemos qué nos va a dar acá, ¿cierto? Aún no lo conocemos. Sin embargo, sabemos que cuando evaluamos f de 1, vamos a reemplazar aquí por 1 y pues cuando evaluamos 2 por 1, pues vamos a tener 2. F de 2 va a ser 2 por 2, que me va a dar 4, entonces está cumpliendo, ¿cierto? El siguiente, 2 por 3 me va a dar 6, me cumple. El siguiente, 2 por 4 me va a dar 8. Entonces allí me está cumpliendo con los elementos que se encuentran en la parte de abajo, ¿cierto? Ya hemos encontrado cómo es esta parte de abajo, ¿cierto? Ahora nos resta pues encontrar la parte de arriba. Miremos entonces la diferencia, ¿no? Pues para, digamos, hacernos alguna idea aquí de cómo es ese comportamiento. La diferencia de término a término es 4, bueno, de 4 a 7 pues es 3 elementos, de 7 a 10 pues 3, de 10 a 13 pues van a ser 3 elementos, ¿cierto? Entonces tenemos una diferencia de 3 elementos. Recordemos que en este 4 de este elemento, por aquí en alguna parte, deberá estar inmerso el 1, porque cuando evaluamos en f de 1, recordemos que nos está dando 4, ¿cierto? Entonces eso es algo parecido así. Por aquí tenemos que encontrar entonces una salida, ¿cierto? Tendrá que aparecer el 4 por allí, perdón, el 1 por allí. Entonces nosotros podríamos considerar, como es una diferencia de 3 en 3, ¿cierto? Podríamos considerar esta diferencia, ¿no? Podríamos considerar, por ejemplo, que 4 lo podemos escribir de esta forma. 3 más 1, ¿cierto? 3 más 1 pues me va a dar 4, ¿cierto? Por aquí en algún lado pues ya nos apareció 1, ¿cierto? Pero vamos a ver acá cómo podemos aparecer y hacer uso, por ejemplo, de este 3 que es la diferencia, ¿cierto? Entonces podríamos aquí escribir 6 más 1, ¿cierto? El siguiente, ¿qué podríamos escribir? Como es una diferencia de 3 en 3, miremos, aquí va 3 más 3 me va a dar 6. El siguiente pues voy a considerar 3 también, o sea sería más 6 aquí 9 más 1, ¿cierto? Para que me dé 10. Y el último pues lo voy a considerar como 12 más 1, ¿cierto? Cuando le sumo de 3 en 3. Entonces vamos observando aquí. 1 se me consideró pues como una constante, ¿no? Paso a paso se va sumando, ¿cierto? Entonces de por aquí yo tengo que hacer uso del término 1. Por aquí tengo que sacar ¿quién? Un 2. Por aquí tengo que sacar un 3. Por aquí tengo que sacar un 4, ¿cierto? Entonces observemos lo siguiente. 3 por 1 más 1, ¿cierto? Allí me va a dar 4, que es lo que está acá. Acá yo puedo escribir 3 por 2 más 1, ¿cierto? Entonces ya veo que para el segundo término pues yo tengo que utilizar f de 2, ¿cierto? Entonces aquí va a estar inmerso el 2. El siguiente elemento pues va a ser 3 por 3, ¿cierto? Para que me dé 9, aquí 3 por 3 más 1, ¿cierto? El siguiente elemento, que sería 3 por 4, ¿cierto? Y entonces observemos, primer elemento, segundo elemento que va con 2, tercero que va con 3, 4, bueno, aquí me faltó sumarle 1, perdón. Entonces ya tenemos la forma, ¿cierto? Entonces la forma para los elementos de arriba va a ser de la siguiente manera, ¿cierto? Sería pues 3, que es una constante que podemos observar, y el que va variando es n. Empieza en 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces aquí me va a quedar 3n, ¿cierto? 3n, y recordemos que 1 pues era una constante allí. Entonces así nosotros llegamos a que el término a sub n, que es el enésimo término, ¿cierto?
va a ser de esta forma, ¿cierto? 3n más 1 sobre 2n, bueno, cierra acá y cierra acá. Entonces, así se puede proceder a encontrar, digamos, ese elemento, pues, que nos ayuda a construir esta sucesión, ¿cierto? Entonces, la ley, digamos, general aquí que nos ayuda, pues, a construirla. Es importante recordar que, pues, en todos los casos, pues, no siempre se la va a poder encontrar, ¿cierto? Simplemente habrán algunos casos particulares en los cuales nosotros podemos hacer ese proceso allí. Ahora hablaremos sobre la representación gráfica, pues, de las sucesiones. Es importante tener en cuenta que, pues, la representación aquí la podemos hacer bien sea, pues, en la recta real o también en el plano cartesiano. Entonces, en la recta real, ¿no? Pues en este caso lo que se hace es cuando nosotros tenemos, pues, o desarrollamos una sucesión cualquiera, lo que se hace es ubicar estos términos, bueno, término a término, pues en la recta real, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí. Por ejemplo, si nosotros queremos ubicar los términos de esta sucesión aquí, entonces nosotros tenemos, pues, lo siguiente, ¿cierto? Cuando nosotros desarrollamos allí, por ejemplo, f de 1, nosotros tendríamos aquí que eso es menos 1 elevado, pues, a la 1 allí sobre 1. Eso es lo que nosotros tenemos allí. Es decir, esto es igual 1, pues, a la 1, menos 1 elevado a la 1, pues eso va a ser menos 1 sobre 1, y esto es igual, pues, a menos 1. Bueno, busquemos el siguiente elemento, f sub 2, que sería, pues, igual, entonces, menos 1 elevado, pues, al cuadrado aquí, ¿cierto? Sobre 2. Entonces, esto es igual a ¿quién? Entonces, tendríamos aquí que menos 1 al cuadrado, pues, esto va a ser primero ley de signos, ¿cierto? Eso implica que se va a multiplicar por el mismo dos veces. Primero, menos por menos, pues, va a ser más, y luego 1 por 1, pues, que eso va a ser 1, ¿cierto? Sobre 2. Entonces, esto vendría siendo, pues, 0.5, ¿cierto? Cuando nosotros evaluamos esta parte de aquí, el siguiente elemento, pues, que sería f sub 3, que sería igual, pues, aquí a menos 1 elevado, pues, a la 3, ¿cierto? Sobre 3. Eso es lo que nosotros tendríamos allí. Esto implica que menos 1 se va a multiplicar por el mismo 3 veces, ¿cierto? Entonces, primero ley de signo, menos por menos, más, y luego más por menos, pues me va a quedar menos, luego el valor, ¿cierto? 1 por 1, pues es 1, y por 1, pues va a ser 1 sobre 3. Entonces, menos un tercio. Esto es algo así como tener menos 0.33, y esto es un número, pues, periódico. Entonces, bueno, y así podemos ir encontrando todos los términos que nos sean, pues, posibles allí. Entonces, en la recta real, nosotros por aquí en alguna parte tenemos el 0, tenemos el primer punto que es el menos 1, ¿cierto? Entonces, por acá supongamos que esté menos 1, este vendría siendo, pues, un elemento allí, ¿no? Que sea considerado. Bueno, lo vamos a marcar allí. Sabemos que este es el elemento a sub 1, ¿cierto? El primer elemento. Estamos hablando de la sucesión a sub n, por eso lo he denotado como a sub 1, ¿cierto? El segundo elemento, sabemos que vale 0,5. Bueno, si nosotros tenemos que por acá está el 1, pues positivo, por aquí va a estar el 0,5 en la mitad, ¿no? ¿Cierto? Por aquí, en alguna parte. Bueno, 0,5, y este es el término que nosotros hemos denotado como a sub 2, ¿cierto? El segundo elemento allí. El tercer elemento es menos 3, bueno, es menos 0.33. Entonces, por aquí estaría 0,5, supongamos, bueno, por aquí aproximadamente. El 33, pues, estaría por acá, ¿cierto? Por aquí aproximadamente. Entonces, por aquí se va a ubicar menos 0.33 periódico, ¿cierto? Que equivale, pues, al elemento a sub 3. Bueno, y así podemos ir ubicando cada uno de los términos. Importante,
Tener en cuenta que cuando un número negativo se eleva a una potencia par, se va a convertir en un número positivo. Cuando se eleva a una potencia impar, va a seguir siendo negativo. Pues para representar en el plano cartesiano, lo que básicamente se hace es considerar que, pues, como bien sabemos, existe pues una variable dependiente y una variable independiente. La variable independiente siempre se considerará como digamos, los elementos del eje X, donde nosotros pues vamos a considerar elementos, los enteros positivos, ¿cierto? Allí vamos a evaluar los enteros positivos. Y los dependientes siempre se consideran pues los que corresponden a la variable, digamos, o los que están en el eje Y, ¿cierto? Entonces allí vamos a considerar en el eje Y los elementos pues de la sucesión. Entonces lo que nosotros vamos a tener son puntos coordenados que son de esta forma, ¿cierto? N, A sub n. Recordemos que n es un número natural, ¿cierto? Y el a sub n vendría siendo pues el elemento en la posición pues del n corresponda. Es decir, si yo quiero ubicar, por ejemplo, el primer elemento, entonces el a sub 1 pues vendría aquí que correspondería pues al primer elemento. A sub 2, por ejemplo aquí, el siguiente pues sería 2, a sub 2, bueno, y así podemos ir construyendo todas las coordenadas que nosotros pues deseemos allí pues considerar al elemento, digamos, a la hora de organizar pues nuestro, digamos, la gráfica o la representación gráfica de la sucesión. Lo relacionamos entonces con la forma en la estructura gráfica, pues miremos que si consideramos pues sea pues aquí una sub n pues cualquiera, ¿no? Entonces miremos que sus puntos coordenados se van a ubicar en un plano de esta forma, donde los x pues vamos a ubicarlos n, ¿cierto? Entonces como n pues vendrán siendo números naturales o enteros positivos, entonces siempre vamos a considerar pues desde 1 en adelante, es decir, para acá no vamos a tener pues ningún comportamiento, ¿cierto? Desde 1 en adelante. Y como les venía comentando, estos vendrían siendo los independientes y los dependientes que son pues al evaluar, ¿no? Que son los a sub n, ¿cierto? Entonces viene aquí, primer elemento pues en la variable independiente tendrá el 1 y a sub 1 cuando nosotros evaluemos, segundo pues la posición 2 que vendría siendo en el X, ¿cierto? Para 2 y la independiente 2 y la dependiente que vendría siendo a sub 2, bueno, la tercera 3, a sub 3, bueno, 4, a sub 4, bueno, y así podemos encontrar tantas no sean posibles. A continuación vamos a desarrollar un ejemplo ilustrativo. Entonces vamos a realizar este ejemplo aquí, entonces vamos a buscar cómo son estos elementos, ¿no? Entonces, para el primer elemento pues vendría siendo pues f de 1, pues para nosotros aquí la hemos denotado pues como b sub n, esta sucesión, entonces esto va a ser 1 sobre, aquí n pues va a valer 1, ¿cierto? Entonces 1 sobre 1, pues nosotros sabemos que eso es 1. El siguiente elemento pues será f de 2, que es igual pues a 1 sobre 2, ¿cierto? Pues esto sabemos que esto es 0,5, ¿cierto? F de 3 pues vamos a tener que esto es igual a 1 sobre 3. Me quedaría allí, bueno, y así podemos encontrar tantos términos no sea posible allí. Entonces esto fue lo que nosotros pues se obtuvo, digamos, al realizar los procesos. Bueno, nosotros podemos encontrar tantos términos, pues no sea posible allí, ¿cierto? Entonces aquí tenemos pues parejas coordenadas, ¿cierto? Eso es lo que nosotros pues debemos verificar, ¿cierto? Recordemos, 1 es la variable independiente y de allí obtuvimos 1, ¿cierto? 2, es la variable independiente y obtuvimos un medio. 3 es variable independiente y obtuvimos un tercio. Entonces, ¿cómo se representa aquí en coordenadas? La independiente pues va a ser 1 y se obtuvo ¿quién? 1, ¿cierto? Esa vendría siendo nuestra primera pareja coordenada. La siguiente,
La variable independiente, pues 2, al evaluar, ¿cierto? Se convirtió pues en un medio, ¿cierto? Esta de acá, la independiente, 3, y al evaluar un tercio. Recordemos, aquí vienen pues los elementos, nosotros habíamos dicho n sobre a sub n, ¿cierto? N, perdón, coma a sub n, ahora para nosotros pues lo hemos denotado como b sub n, ¿cierto? Es simplemente una forma de escribirlo o de nombrarlo, o de llamarlo. Entonces miremos, 1, 2, 3, el siguiente va a ser 4, 5, bueno. El siguiente pues b sub n, que vendría pues al evaluar 1, un medio, un tercio, pues aquí naturalmente la siguiente pues va a ser la posición 4, ¿cierto? Aquí, n, y recordemos que es 1 sobre n, que sería pues un cuarto, bueno, y así podemos ir encontrando pues tantos términos nos sean posibles, ¿no? Pues cada ejercicio va a ser distinto, ¿no? Entonces tenemos que saber pues evaluar y relacionar allí. Ahora para proceder pues a ubicar los puntos coordenados, entonces tenemos los he ordenado así, los coordenados pues allí. Es importante, bueno, aquí un medio pues sabemos que eso es 0,5, un tercio pues sabemos que es 0,33 periódico y un cuarto pues sabemos que eso es 0,25, ¿cierto? Entonces empieza en 1, bueno, 0,5 va disminuyendo, ¿no? La parte derecha de la coordenada, ¿no? Como podemos ver allí, bueno, lo escribo así y entonces no hay, digamos, tiende pues a decrecer cada vez más. Entonces, supongamos que, bueno, por aquí está 1, ¿cierto? Bueno, por acá va a estar 2, bueno, por acá estaría 3. Acá están los elementos de n y aquí los he denotado como b sub n, ¿cierto? Porque estamos hablando de la función, perdón, de la sucesión b sub n. Entonces, primer elemento, primer coordenada, 1,1. 1 en x y 1 en y, o sea, por aquí, ¿cierto? Uno acá, perdón, uno acá y otro acá. El siguiente, 2, ya nos ubicamos aquí, y 0,5. 0,5 pues estaría por aquí, ¿no? Que sería pues la mitad de este intervalo. Entonces vendría por aquí, aproximadamente, ¿cierto? Bueno, sí, aproximadamente estaría por aquí. El siguiente que sería 3,033, que estaría un poco más abajo. El siguiente 0,25, perdón, este por aquí más o menos. El siguiente más abajo. Y cada vez va a ir decayendo cada vez más, ¿no? Bueno, así no podemos ir, digamos, o así se ubican los puntos, digamos, en la representación gráfica. Bueno, ahora vamos a ver un término nuevo aquí. Es decir, bueno, en el cual nosotros pues podemos clasificar las sucesiones, ¿no? Decir, digamos, que una sucesión aquí pues las vamos a denotar como monótonas, cuando por ejemplo tenemos que una sucesión es creciente. ¿Qué implica pues que una sucesión pues sea creciente? Eso es lo que nos está diciendo que va a tener este comportamiento aquí. Es decir, a sub n es menor que a sub n más 1 allí. Entonces, les estaba comentando aquí que teníamos pues, o sea que para decir cuando una sucesión es creciente tiene que tener este comportamiento. El anterior debe ser menor que el siguiente, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo. N más 1 pues es una posición más adelante que a sub n, ¿cierto? Para todo n que pertenece pues a los enteros positivos, ¿no? Es decir, tiene que tener ese comportamiento. Primer término tiene que ser menor o igual que el segundo, menor o igual que el tercero, menor o igual que el cuarto, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Tiene que tener ese comportamiento. Se dice o se denomina que es estrictamente creciente cuando tiene ese comportamiento. Que el primer término es menor que el a sub 2, menor que la sub 3, bueno, y así sucesivamente. Miremos que acá decía menor o igual, ¿cierto? Menor o igual. Acá es estrictamente mayor. Bueno, esta parte puede ser, digamos, iguales. Ya veremos un ejemplo más adelante, pero pues tenemos que considerar el hecho de que siempre tiene que ser
mayor, ¿cierto? Allí sí podemos decir que es creciente, ¿cierto? Término a término, el siguiente va a ser más grande, más grande, más grande. Es decir, nuestra sucesión tenderá a crecer elemento tras elemento allí. Tenemos entonces aquí un ejemplo de sucesiones crecientes. Bueno, esta primera, cuando nosotros pues procedemos a graficarlas, vemos que el comportamiento pues siempre es ascendente, ¿cierto? Siempre pues va a tender a crecer en cada una de ellas, ¿no? Eso podemos ver cuando nosotros lo hacemos pues de forma gráfica. También se puede hacer pues cuando nosotros busquemos los elementos pues de la sucesión y posteriormente podemos compararlos, ¿no? Si estos elementos pues, presentan digamos un comportamiento creciente, entonces vamos a poder decir que la sucesión entonces es creciente, ¿cierto? Entonces aquí pues estamos ilustrando, pues dando un bosquejo más bien del comportamiento, ¿cierto? Porque pues no es exacto, ¿cierto? Pero pues este es el bosquejo del comportamiento y podemos ver que en cada uno de estos bosquejos de este comportamiento vemos que digamos es ascendente, ¿cierto? Conforme se avanza hacia acá, pues acá tiende a crecer, ¿cierto? Hacia los, digamos, hacia los positivos en el eje de las Y, ¿cierto? Bueno, aquí vendrían los elementos de X sub n, bueno, Y sub n, bueno, Z sub n, allí. Ahora vamos a ver cuando, pues, el comportamiento de la sucesión, pues, no siempre va a ser creciente, también puede ser decreciente, ¿cierto? Entonces es importante recalcar el hecho de que cuando bien sea creciente o decreciente, pues se va a decir que es una sucesión monótona, ¿no? Bueno, más adelante lo vamos a definir más precisamente, digamos, de manera más exacta. Bueno, entonces si nosotros tenemos una sucesión A sub n, nosotros podemos decir que es decreciente si se presenta esta situación, ¿no? Que si el primer elemento es mayor que el siguiente, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Para todo n que pertenece pues a los enteros positivos. Es decir, va a tener este comportamiento. Primer elemento va a ser mayor que el segundo y el segundo va a ser mayor que el tercero, mayor que el cuarto, mayor que el 5. Digamos, se va a presentar ese comportamiento descendente, ¿cierto? Va a tender cada vez, se va avanzando a ser cada vez pues más pequeño, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo allí. Y podemos decir que es estrictamente pues decreciente, que es lo que está aquí, cuando únicamente es mayor, ¿cierto? Bueno, esta parte de es igual, ¿cierto? Mayor o igual dice allí, pueden presentarse algunos casos en los que sean iguales, ¿no? Bueno, ahorita vemos algunos ejemplos al respecto. Entonces, ahora vamos pues a considerar estos ejemplos aquí, pues ejemplos de sucesiones pues decrecientes, ¿no? Entonces aquí tenemos pues cada una de ellas y podemos ver dos formas, digamos, de ver cuando una sucesión pues es decreciente, ¿no? Una que sería pues en la representación gráfica, por aquí pues digamos, conforme se va avanzando en los elementos, digamos, de los elementos de nuestra representación gráfica, podemos ver que el comportamiento pues es descendente, ¿cierto? Ese es el comportamiento. Estos son pues bosquejos, ¿no? Del comportamiento general, ¿cierto? Aquí también podemos ver que pues tiende a decrecer cada vez más, bueno, y aquí también, ¿no? El comportamiento siempre pues será descendiente, ¿cierto? Eso es lo que nosotros podemos ver allí en este comportamiento. Igualmente, otra forma de verlo es cuando comparamos término a término, ¿no? Vamos encontrando primer término, segundo, tercero, cuarto, y bueno, vamos viendo que ese comportamiento cada vez es descendente, ¿no? O sea, tiende a decaer, ¿no? O sea, empieza con un elemento más grande, más pequeño, más pequeño, más pequeño, bueno, y así sucesivamente. Entonces, allí ya podemos decir que la sucesión, pues, es decreciente. Importante, ¿no? Esta nota. Bien, cuando nosotros decimos que una sucesión, bien sea pues creciente o decreciente, en ambos casos, pues siempre vamos a decir o va a ser lo uno o va a ser lo otro, ¿no? En ambos casos, pues vamos a decir que se trata de una sucesión monótona.
como les había comentado, una sucesión, pues, tenemos aquí pues una nueva definición, ¿no? Una sucesión, pues, que se denomina constante, es aquella sucesión que tiene este comportamiento. Es decir, para el primer elemento será igual al segundo, igual al tercero, bueno, igual al cuarto, y así sucesivamente. Bueno, entonces vamos a desarrollar estos ejemplos de lo que hemos denominado como sucesión constante, ¿no? Tiene que verificarse pues esta igualdad, ¿cierto? Término a término. Entonces tenemos este primer ejemplo. Entonces aquí vamos a escribirlo de forma extensiva, es decir, el primer elemento pues me va a quedar 1 a la 1, ¿cierto? Segundo elemento sería 1 al cuadrado, ¿cierto? Siguiente, 1 al cubo, bueno, y así podemos encontrar tantos términos, pues no sea posible, ¿cierto? Entonces tenemos que 1 a la 1, pues va a ser 1, ¿cierto? 1 al cuadrado, pues va a ser 1, 1 al cubo, pues va a ser 1, y vemos aquí que término a término, por ejemplo, van a ser iguales, ¿cierto? Para todo n, ¿cierto? Entonces allí vemos que se trata de una sucesión constante. Bueno, segundo ejemplo. Vamos a verificar aquí cuál es ese comportamiento. Entonces tenemos n más 1. Para el primer término, n va a valer 1, entonces 1 más 1 sobre 2 por 1, ¿cierto? Aquí n vale 1, más 2, cierra allí. Segundo elemento, n va a valer 2, entonces voy a tener 2 más 1 sobre 2 por 2, más 2, ¿cierto? Lo que está aquí. Tercer elemento, pues n va a valer 3, es decir, me va a quedar 3 más 1 sobre 2 por 3 más 2. Bueno, y así podemos encontrar tantos términos, pues nos sea posible. Entonces vamos a verificar aquí cuál es ese comportamiento. Arriba, 1 más 1, pues me va a dar 2, ¿cierto? Sobre 2 por 1 me da 2, más 2, me va a quedar 4, ¿cierto? Siguiente, 2 más 1, pues me va a dar 3, sobre 2 por 2, 4, más 2, me va a dar 6, ¿cierto? Continúo, 3 más 1, pues me va a dar 4, sobre 2 por 3, 6, más 2, 8, bueno, y así puedo seguir, ¿no? Continuar. Es importante verificar algo aquí. Nosotros podemos simplificar estos elementos, ¿cierto? A este elemento, por ejemplo, podemos sacar mitad arriba y mitad abajo. Cuando saco la mitad de 2, pues es 1, y la mitad de 4, pues es 2. A este le puedo sacar tercera arriba y tercera abajo, ¿no? Existen unos criterios de divisibilidad, ¿no? Hay que tenerlos en cuenta. Tercera arriba, pues va a ser 1. Tercera abajo, pues va a ser 2. Puedo dividirlo entre 4 y 4 acá, ¿cierto? Cuando divido entre 4 aquí, pues va a ser 1. Y cuando divido entre 4 aquí va a ser 2. Entonces vemos que se cumple la propiedad. Existe una igualdad allí. Por lo tanto, estas dos sucesiones se consideran como lo que se ha denominado sucesiones constantes. A continuación vamos a desarrollar este ejemplo donde vamos a, digamos, a verificar si esta sucesión pues es creciente. Eso es lo que nos está pues diciendo allí el ejercicio, ¿cierto? Bueno, entonces para ello vamos a partir, digamos, de la definición y lo vamos a desarrollar a través de un proceso algebraico. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces recordemos, ¿no? Que para que sea creciente debe cumplirse lo siguiente, ¿cierto? Que el a sub n debe ser mayor o igual que el siguiente término. Perdón. Bueno, para que sea creciente, pues deberá pues considerarse que tiene que ser menor o igual que el siguiente término, es decir, el a sub n más 1, ¿no? Este es el siguiente término y este sería el anterior. Tiene que verificarse eso, ¿cierto? Eso es lo que voy a hacer ahorita, ¿no? Para hacerlo, digamos, de forma, pues, algebraica. Es decir, que f sub n deberá ser menor que f
sub n más 1. Bueno, perdón, aquí lo denoté como x a sub n, pues en principio pues es x sub n, ¿no? Porque estamos hablando de elementos de x sub n, ¿no? De la sucesión pues x sub n. Bueno, ¿qué es esto, no? F sub n pues vendría siendo esta parte de acá, ¿cierto? Entonces tendríamos que 3n menos 2 sobre 2n más 1, aquí deberá ser menor o igual que f de n más 1, es decir, 3, ojo que aquí dice n, pero ahora le estamos dando n más 1, le estamos sumando una unidad para que sea el siguiente, ¿cierto? Entonces aquí me va a quedar 3 más 1 y, ojo, más 1 que está afuera, ¿no? Esta partecita es al evaluar esto, ¿cierto? Y recordemos que aquí, perdón, aquí es menos 2, ¿no? Aquí cometí el error. Aquí es menos 2 que está por fuera, ¿cierto? Simplemente evalúe f n más 1, ¿cierto? Todo esto dividido entre 2 por n más 1, es decir, n más 1 cuando evaluamos, ¿cierto? Y no nos olvidemos de este más 1 que está por fuera allí. Cuando ya tenemos esto, pues vamos a desarrollar aquí unos productos, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer allí. Entonces tendríamos que 3n, bueno, menos 2, 2n más 1, menor o igual aquí. Propiedad distributiva, ¿cierto? 3 por n, pues me va a quedar 3n más, ¿cierto? 3 por 1, pues me va a quedar 3. Y no nos olvidemos de este menos 2 que está pues por fuera, ¿cierto? Sobre 2 por n, pues me va a quedar 2n. 2 por 1, pues me va a quedar 2, ¿cierto? Más 1, pues que se encuentra afuera allí. Entonces continuamos desarrollando allí, ¿no? Aquí, algunas operaciones, por ejemplo, 3 menos 2 y 2 más 1. Bueno, lo voy a continuar acá desarrollando. Es decir, esta parte pues se queda tal cual como está allí, ¿no? 3n menos 2, todo esto sobre 2n más 1. Bueno, aquí dice menor o igual, ¿cierto? Menor o igual, entonces aquí tendría 3n, aquí 3 menos 2, pues me va a quedar más 1, ¿cierto? Sobre 2n, aquí dice 2 más 1, pues efectivamente eso me da 3, ¿cierto? Lo siguiente que tenemos que hacer es multiplicar, ¿cierto? Pasar este a multiplicar acá y este pasar a multiplicar acá. ¿Por qué no? Pasan a hacer lo contrario, ¿cierto? Este está dividiendo acá, lo contrario de dividir, pasar a multiplicar al otro lado, pues de la desigualdad, ¿cierto? Acá está dividiendo, pasa a hacer lo contrario al otro lado de la desigualdad. Es decir, y bueno, y no cambia la desigualdad porque recordemos que n es un número entero positivo, ¿cierto? Entonces no va a ser negativo, por eso las desigualdades pues se van a mantener allí. Ni tampoco van a ser cero, ¿cierto? Porque no vamos a estar sumando números positivos y números positivos. Por eso no van a ser indeterminaciones. O sea, aquí no se va a dividir entre 0 ni entre 0. Bueno, entonces cuando hacemos el proceso, este va a pasar a multiplicar acá, es decir, me va a quedar 3n menos 2, este multiplicado por todo esto, ¿no? 2n más 3, cierra allí, menor o igual, y luego tendríamos 2n más 1, 2n más 1, todo esto, ojo, toda esta expresión va a multiplicar a toda esta expresión de acá. 3n más 1, ¿no? Por eso se utilizan paréntesis, ¿no? Para especificar hasta dónde es que se está multiplicando. Bueno, ahora debemos desarrollar pues este producto allí. Entonces, recordemos, propiedad distributiva, nuevamente. 3n por 2n, pues 3 por 2 me va a dar 6 y n por n me va a dar n al cuadrado. Luego, más por más, 3 por 3 me va a dar 9 y como está acompañado de esta n, pues 3 más 9n. Ya he terminado con este, ¿cierto? Ahora continúo con el menos 2. Menos por más, pues va a ser menos
y 2 por 2 me va a dar 4 y no nos olvidemos de la n que está solita allí. Siguiente, menos por más, menos, 2 por 3, 6, ¿cierto? Propiedad distributiva. Bueno, continuamos. Tendríamos que 2n por 3n es lo mismo que hicimos acá, ¿cierto? Entonces 2 por 3 me va a dar 6 y n por n me va a dar n al cuadrado. Continúo. 2n más por 1, perdón, aquí, ¿no? Entonces más por más, pues va a ser más, ¿cierto? Y 2 por 1, pues va a ser 2, y no nos olvidemos de la n. Continuemos, entonces ya he finalizado con este, ahora continúo con 1. Entonces más, aquí va, 1 por 3, pues me va a dar 3, y no nos olvidemos de n, pues evidentemente más por más, pues va a ser más, y más por más, pues va a ser más, y 1 por 1, pues me va a dar 1. Bueno, ahí vamos a desarrollar lo siguiente, ¿no? Vamos a operar los elementos que se puedan, pues, operar entre ellos. Es decir, aquí me va a quedar 6n al cuadrado. Este más este tienen, digamos, signos contrarios. Por lo tanto, se van a restar y se conserva el signo del mayor valor, ¿cierto? A 9 le resto 4 y como 9 es positivo, digamos, es el elemento mayor, entonces conserva el signo positivo. Entonces me va a quedar 5n. Y nos sobra aquí, pues, menos 6, ¿cierto? Bueno, menor o igual, aquí bajaría 6n al cuadrado. Este más este, pues, me va a dar signos iguales, simplemente se suman, ¿cierto? Me va a quedar, pues, 5n y nos faltaría, pues, este acompañante de acá. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este y este son iguales, ¿cierto? Y este con este son iguales, ¿cierto? Los vamos a pasar de un solo lado. Entonces, ¿qué tendríamos? Bueno, 6n al cuadrado más 5n menos 6, y pasamos estos al otro lado. Entonces, al pasarlo al otro lado pasa a ser lo contrario. Si tiene signo positivo, entonces acá va a pasar con signo negativo. Lo mismo ocurre con este de acá, menos 5n. Bueno, no nos olvidemos del desigual aquí. Y no hemos tocado este 1, ¿cierto? Eso está quieto allí, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Este con este elemento se cancelan. Este con este elemento también se cancelan, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que menos 6 menor o igual que 1. La pregunta aquí es que si esto es una verdad, entonces evidentemente querrá decir que, como nosotros habíamos partido de la definición, recordemos, ¿cierto? De que si se cumple esta desigualdad, ¿cierto? Eso querrá decir que si esto es una verdad, entonces es evidentemente que es creciente, ¿no? Recordemos que esta es la definición de creciente, ¿cierto? Entonces, evidentemente, 1 es más grande que menos 6. Entonces, eso es correcto. Por lo tanto, estamos verificando que esta sucesión es creciente. Bueno, esa es otra manera de verlo, ¿cierto? Sin embargo, también puede existir la forma gráfica o la forma de ir comparando término a término. Esta es una forma algebraica de resolver este tipo de problemas. Ahora hablaremos de un nuevo término, ¿no? Hablaremos sobre sucesiones acotadas. Igualmente, cuando hablábamos de conjuntos acotados, acá también podemos hablar de sucesiones también acotados. Evidentemente, pues cuando nosotros consideramos, pues, una sucesión a sub n, nosotros podemos decir que esta sucesión a sub n, pues, es acotada superiormente siempre y cuando nosotros digamos que existe un m, pues, que pertenece a los reales, tal que este m siempre va a ser mayor o igual para todos los elementos de la sucesión. Entonces allí estamos diciendo que existe esa cota superior, ¿cierto? Para todos los elementos, ¿no? De nuestra sucesión, o los términos, ¿no? Entonces ese m va a ser mayor.
Igualmente, podemos decir que está acotada inferiormente, es decir, vamos a verificar la existencia de un t que pertenece pues en los reales, siempre y cuando se verifique que todos los elementos de t, ¿cierto? Perdón, todos los elementos de la sucesión son mayores o iguales que este t, ¿no? Eso lo podemos verificar. Bueno, importante aquí, una nota. Nosotros decimos que pues que una sucesión a sub n es acotada siempre y cuando pues esté acotada inferior y superiormente, ¿cierto? Además, verificar eso implica la existencia, digamos, si es cotada superiormente va a existir el supremo, si es cotada inferiormente pues va a existir el inferior, ¿no? Ahora vamos a desarrollar estos ejemplos aquí. Bueno, vamos a ver entonces, para ello, digamos, es necesario pues construir los elementos en la forma extensiva, ¿no? Entonces, miremos aquí, ¿no? Cuando yo quiero pues encontrar el término, pues el primer término allí, pues recordemos que es para f sub 1, ¿cierto? Bueno, aquí f de 1, pues menos 2 elevado a la 1 me quedaría, ¿cierto? Esta potencia afecta a la base, más no al signo, porque el signo se encuentra por fuera, ¿cierto? Es distinto si yo escribiera algo así. Allí ya estaría afectado el signo, ¿cierto? Es importante pues diferenciar esas dos formas de escribirlo allí, ¿no? Entonces esto pues va a ser 1 al cuadrado, 2 a la 1 pues va a ser 2. Entonces aquí voy a tener menos 2. El siguiente pues evidentemente pues va a ser f de 2, que voy a tener menos, ¿cierto? 2 aquí elevado al cuadrado, ¿no? Lo mismo, vuelve a afectar a lo que se conoce como la base, es decir, esto será igual menos, queda igual y me quedaría 2 al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado pues nosotros sabemos que eso es 4 allí. Ahora pues f sub 3 entonces. F sub 3, perdón, aquí vamos entonces, aquí vendría menos 4, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos menos 2, ahora n vale 3, ¿cierto? Esto es igual, entonces recordemos el signo no se ve afectado por la potencia. 2 elevado al cubo, significa que se va a multiplicar 2 por el mismo 3 veces. Entonces tendríamos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces acá viene menos 8. Miremos cómo es el comportamiento. 2, 4, 8. Si vemos bien, se van multiplicando 2 a 2 y conservan el signo. El siguiente sería pues menos 16, menos 32, bueno, y así sucesivamente. ¿Cuántos términos? Pues nosotros querramos buscar allí en esa parte, ¿cierto? Bueno, el siguiente, de sub n. Entonces aquí, primer elemento pues va a ser cuando n vale 1. Entonces tendríamos 1 sobre 1. El siguiente va a ser 1 sobre 2. El siguiente sería 1 sobre 3. Bueno, 1 sobre 4. Bueno, y así tantos términos nosotros querramos buscar allí. Bueno, 1 sobre 1 pues sabemos que eso es 1, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué vemos aquí? Cuando nosotros ubicamos estos puntos en una recta, ¿cierto? Por aquí va a estar el 0, por acá se va a ubicar menos 2, bueno, por acá menos 4, bueno, por acá menos, bueno, supongamos por acá menos 8, bueno, por acá en algún lado menos 16, y este es el comportamiento que tiene, ¿cierto? En una recta, ¿no? En una recta real, ¿cierto? Eso querrá decir que, por ejemplo, este está acotado superiormente, ¿cierto? Porque no hay elementos hacia acá, ¿cierto? Desde el 2 para acá no hay elementos, ¿cierto? Por ejemplo, una cota superior, desde aquí, ¿no? Por aquí en algún lado va a estar menos 1. Cotas superiores, pues habrán muchas, ¿cierto? Por ejemplo, está el menos 1, el 0, bueno, el 1, el 2, infinitas, ¿cierto? Demasiadas, ¿cierto? Entonces estará acotado, pues, superiormente, ¿no? Este, acotado superiormente. Superiormente, ¿cierto? Ya lo sabemos, que este de aquí pues es acotado pues superiormente, ¿no? Ya lo acá, inferiormente no, porque va a seguir tomando pues muchos términos hacia abajo,
¿cierto? Evidentemente, van a existir infinitos términos allí. Ahora bien, en este término de acá, entonces tenemos, bueno, en nuestra recta real, por aquí va a estar 0, supongamos que por acá esté 1, por acá supongamos que esté menos 1. Bueno, vamos a ubicar entonces allí. Este vendría siendo nuestro primer elemento, un medio que estaría por aquí, por acá, bueno, un tercio, supongamos que esté por acá, bueno, un cuarto, supongamos que esté por acá, y evidentemente esto cada vez se está haciendo más pequeño, ¿cierto? Se va aproximando a 0, ¿cierto? Pero nunca va a ser 0, ¿cierto? Porque el término de abajo va a seguir creciendo, 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 pero nunca va a llegar a ser 0, ¿cierto? Simplemente se está aproximando en este caso. Eso querrá decir que cotas superiores pues habrán muchas, ¿cierto? Por ejemplo, por acá está el 2, por acá está el 3, entonces evidentemente pues tenemos aquí que esta es una cota superior, esta es una otra cota superior, bueno, tenemos muchas, ¿cierto? Igualmente como es un número real, puede ser que hasta 1,5 pues es una cota superior, ¿cierto? Inferiormente, 0 no está en este conjunto, ¿cierto? 0 vendría siendo una cota inferior, menos 1, bueno, menos 2, bueno, y así sucesivamente. Lo que querrá decir que este conjunto es acotado. Acotado. Eso quiere decir que tenemos cotas superiores y cotas inferiores. Va desde por aquí, ojo que no incluye el 0, ¿cierto? Hasta acá, ¿cierto? Todo esto es lo que corresponde al dominio de esta sucesión allí en ese caso. Para finalizar, entonces, ahora veremos pues las operaciones básicas con las sucesiones. Nosotros tenemos aquí entonces dos sucesiones, a sub n y b sub n, ¿no? Entonces, sucesiones pues de números reales y tenemos pues un número real cualquiera que lo hemos denotado como alfa, ¿cierto? Que pertenece pues a los reales, lo que está diciendo allí. Entonces, la suma de dos sucesiones, tenemos que la suma de estas dos sucesiones va a convertirse en una sola suma, en una sucesión donde se suman pues las dos sucesiones común y corriente, y ese resultado equivale a la suma de los dos primeros términos de la sucesión 1 y la sucesión 2. El segundo término pues vendría siendo la posición 2 del primer elemento más la posición 2 del segundo elemento, ¿cierto? O sea, a sub 2, b sub 1, igual pasa para el término 3 de esta suma, pues, que equivale al tercer elemento de la primera sucesión más el tercer elemento de la segunda sucesión. Bueno, y así podemos ir encontrando infinitos términos. En el producto pasa igual, ¿cierto? Este producto se va a convertir en un producto de dos sucesiones donde el primer elemento estará dado pues por lo que corresponde al producto de los dos primeros elementos. Luego viene el producto de los, perdón, aquí es 2, b sub 2, de los dos segundos elementos de las dos sucesiones. El producto del, digamos, el tercer elemento va a ser el producto de los terceros elementos de tanto la primera como la segunda, bueno, y así sucesivamente. En la división se va a convertir en una única división donde se va a conservar la misma propiedad. Primer elemento sobre el segundo elemento, primer elemento de la primera sucesión sobre el primer elemento de la segunda sucesión. Segundo elemento va a ser, digamos, a sub 2 sobre b sub 2, bueno, a sub 3 sobre b sub 3, bueno, y así sucesivamente. Importante, ¿no? Aquí, b sub n deberá ser diferente de 0 para todo n que pertenece a los reales, porque no podemos dividir entre 0, ¿cierto? Eso debemos considerarlo allí, ¿no? Nunca debe ser 0 allí. Bueno, aquí, ahora, un número alfa que multiplica pues a una sucesión, se va a convertir en una sucesión de este estilo, ¿cierto? Donde cada uno de los elementos de a sub n va a estar multiplicado por el dicho alfa, ¿no? Eso, digamos, es lo que se va a considerar allí. Para finalizar, pues vamos a resolver, digamos, este ejemplo allí, ¿no? Tenemos pues dos sucesiones, a sub n que es de la forma 1 sobre n y b sub n que es n más 1 sobre n. Bueno, y tenemos pues un número
4, pues que sabemos que pertenece pues a los reales, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar primero su suma, ¿no? Entonces la suma pues es de la siguiente manera, ¿cierto? Entonces tenemos que la suma de estas dos sucesiones, a sub n más b sub n, entonces va a ser igual o se va a convertir en la suma de esto, ¿cierto? En una única suma, ¿cierto? Que de una expresión de una sucesión, es decir, esto lo que voy a acabar de escribir, a sub n más b sub n. Se convierte en una única suma, tal cual como está allí. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar. ¿Quién es a sub n? Entonces, a sub n pues es 1 sobre n más, y b sub n pues es n más 1 sobre n. ¿Listo? Entonces tenemos allí esa suma, es decir, esto es igual. Estos, como tienen bases iguales, es n la base, ¿cierto? Son sumas de números fraccionarios, ¿no? Existen pues entonces una propiedad que dice, bueno, la suma de fracciones homogéneas, es decir, tienen bases iguales, por lo tanto se van a sumar directamente, ¿cierto? Bueno, es decir, me va a quedar arriba 1 más n más 1 y conservamos la base. Bueno, es una propiedad de las fracciones homogéneas, ¿no? Si no, si ustedes no consideran esa parte, lo pueden hacer en cruz, tal cual como se puede venir desarrollando allí. Bueno, entonces, posteriormente, bueno, esto va a ser igual aquí, me va a quedar arriba n, arriba 1 más 1, pues me va a quedar 2 sobre n, bueno, y allí puedo proceder a buscar el primer término, ¿no? Recordemos que el primer término es cuando n vale 1, ¿cierto? Entonces aquí me va a quedar 1 más 2, que me va a dar 3 arriba sobre 1. El siguiente elemento es cuando vale 2. 2 más 2, arriba me va a quedar 4 sobre 2. El tercer elemento, 3 más 2, que arriba me va a quedar 5 sobre 3. Bueno, y así podemos encontrar infinitos términos, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer el producto. El producto es algo similar, entonces. Tenemos que a sub n, bueno, perdón. Entonces escribamos aquí, producto. Bueno, entonces en el producto tenemos esto, ¿no? Que a sub n, bueno, cierra allí, multiplicado por b sub n, ¿cierto? Bueno, cierra allí, bueno, ahí el producto será igual entonces, allí vamos a tener a un solo, digamos, una sucesión que se va a escribir como el producto de dos sucesiones, ¿no? Así, tal cual como está allí. Es decir, esto es igual a sub n, pues ya sabemos que es 1 sobre n, que está multiplicado por b sub n. B sub n pues es n más 1 sobre n, dice allí. Entonces, multiplicamos eso allí. Recordemos que la multiplicación de fraccionarios se hace de forma directa. Es decir, este 1 va a multiplicar a ese y este va a multiplicar con este. Entonces tenemos que 1 por n más 1, pues me va a quedar un n más 1 sobre n por n me va a quedar n al cuadrado. Bueno, y para proceder a buscar los elementos, simplemente vamos a ir evaluando. Cuando vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3, bueno, y así sucesivamente, ¿cierto? Ahora con la división. Con la división. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, lo siguiente. Bueno, perdón, vamos a escribirlo bien. Entonces tenemos que a sub n dividido entre b sub n, ¿cierto? Así tal cual. Esto es igual, entonces, aquí a convertirse a una sucesión que es el producto de la división de dos sucesiones, ¿cierto? Así tal cual como lo he escrito allí. Es decir, a sub n sabemos que es 1 sobre n, todo esto sobre n más 1 sobre n, ¿cierto? Entonces aquí podemos proceder a hacer ley de la oreja, ¿cierto? Entonces, extremos por extremos y medios por medios. Es decir, esto será igual, 1 por n, pues me va a dar n sobre n por n más 1. Es decir, n por n más 1, cierra allí, bueno, cierra allí,
Importante, aquí podemos factorizar esta n con esta n, ¿cierto? Se pueden factorizar allí, esto va a ser igual entonces a 1 sobre n más 1. Bueno, y procedemos entonces a encontrar en la forma extensiva cuando procedemos pues a evaluar en ese caso. Bueno, ya para ir finalizando nos falta este producto, ¿cierto? Este producto. Entonces, ¿qué tenemos allí? Entonces tenemos 4, factor bueno de esta sucesión, entonces esto se nos va a convertir en una única sucesión que va a estar multiplicada por 4, ¿cierto? Así tal cual como lo estoy escribiendo allí. Es decir, esto va a ser igual pues a 4 y recordemos que a sub n pues es 1 sobre n, ¿cierto? Entonces aquí 1 sobre n, cierra allí, es decir, esto es esta nueva sucesión, ¿no? Cuando hacemos esos procesos, pues se nos convierten en nuevas sucesiones, ¿cierto? Y pues procedemos a encontrar sus elementos. El primer elemento es cuando n vale 1, pues es 4 sobre 1. El segundo, cuando n vale 2, pues simplemente va a ser 4 sobre 2. Bueno, el siguiente sería 4 sobre 3. Bueno, y así podemos encontrar, pues, infinitos términos, ¿cierto? Es decir, cuando hacemos bien sea una suma, bueno, un producto, una división o simplemente se multiplica por un número real, lo que se está haciendo es construyendo una nueva sucesión, ¿cierto? Tal cual como lo hemos visto en este ejemplo. Bueno, entonces eso era todo lo que les iba a mostrar en este video. Les agradezco su atención. Hasta un próximo video. Muchas gracias.